Bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos haciendo en Aquí Estoy, en tiempos de pandemia. ¿Qué va a pasar con nuestro mundo después que hayamos sobrellevado esta crisis? ¿Cómo va a ser el nuevo orden internacional, el nuevo orden mundial? ¿Qué han aprendido los políticos de esta crisis y qué hemos aprendido nosotros los ciudadanos? De todo esto quiero hablar con un politólogo, un investigador de la Universidad de Lisboa, un reconocido, él es argentino, él es Andrés Malmuth, estará con nosotros para hablar un poco qué mundo nos espera después de la pandemia. Bienvenidos, aquí estoy, Andrés me está esperando desde Lisboa, ya conectamos. Andrés Malmuth, un placer tenerte desde Lisboa, profesor de la Universidad de Lisboa, allí argentino, politólogo, investigador y me gustaría decir, en este caso, hasta experto en políticas públicas comparativas y por supuesto en nuestros temas de América Latina. Bienvenido, aquí estoy en estos tiempos tan difíciles donde gente como tú está siendo en estos momentos preguntado por muchos medios internacionales para poder entender lo que está pasando. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Podemos hablar un poco de Portugal. Portugal siempre ha sido como el niño olvidado de Europa, pero Portugal al mismo tiempo es un país que yo siempre digo que nunca decepciona. ¿Cómo está Portugal en estos momentos, en la época de coronavirus, donde realmente poco se escucha? Está mejor que los vecinos, si entendemos por vecinos a los europeos del sur, tanto Francia como Italia como España. No así Grecia, que sorprendentemente es uno de los que mejor está administrando la situación por ahora. Y el por ahora es importante porque las cosas van cambiando. Por ahora para bien. Hoy Portugal está empezando el desconfinamiento, también de manera muy gradual. Pasa de lo que se llama estado de emergencia a estado de calamidad, que aunque parezca más serio, es menos serio. Es un grado inferior de alerta. Y por lo tanto abren las peluquerías, por ejemplo, y podemos circular por la calle, aunque se nos recomienda que nos quedemos en casa. Tenemos una tasa de mortalidad bastante más baja que en los países donde esto afectó primero, y esto tiene que ver justamente con que llega tarde. Llega primero España e Italia, que son lentos en la respuesta. Portugal aprende de los errores y con un gran acuerdo político se confina antes de que la curva exponencial se dispare. Esa es parte de la virtud. La precocidad de la respuesta y el gran acuerdo político en el que no hubo oposición, al contrario, hubo gran cooperación entre los partidos. Interesante lo que estás contando, Andrés, sobre la situación en Portugal en esta época de crisis. Yo, por ejemplo, estoy en Alemania, donde en estas últimas semanas hemos visto artículos en todas partes del mundo sobre el gran labor que está haciendo el gobierno y sobre todo el simbolismo que tiene un personaje como Angela Merkel. Estamos en una etapa de experimentación también aquí en Alemania y no de planeamiento, que es algo que diríamos que es algo quizás mucho más entendible en Alemania. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo las cosas Alemania? ¿Por qué todo el mundo dice que estamos haciendo las cosas bien? Yo desde acá dudo. Se ven los resultados y se ven que con más población Alemania tiene menos muertos. Entonces uno tiende a pensar, porque el ser humano siempre tiende a ver la mano de alguien por detrás de los acontecimientos. Se piensa que es un producto de las políticas. En realidad hay indicaciones de que sería un producto de la estructura social, no necesariamente de las políticas. Por ejemplo, comparando Alemania con Italia, en Italia hay mucho más contacto entre generaciones. Los jóvenes viven con los mayores. Los jóvenes son los que más viajan y por lo tanto los que importaron el virus. Al vivir con personas mayores que son más sensibles, el contagio fue más masivo. En Alemania, al no estar en contacto permanente los mayores con los jóvenes, el contagio se limitó en gran medida. Esto no fue producto de una decisión de las autoridades públicas, fue producto de la estructura social alemana, que viene así desde hace mucho tiempo. Sin embargo, parece que Alemania, en parte también porque llega tarde el virus y porque tiene una capacidad infraestructural mayor, estuvo en condiciones, por ejemplo, de evitar que se sature su sistema sanitario. Y esto fue clave porque muchas de las muertes en España y en Italia se explican por la saturación del sistema sanitario y por el contagio en asilos de ancianos. Es decir, por cuestiones que podían haber sido evitadas si hubieran sabido antes que eso podía pasar. Alemania aprovechó, las supo antes y supo evitarlas.
También Alemania vivió algo que vos comentaste hace un ratito sobre Portugal, que hubo un gran consenso entre oposición y gobierno, donde se entendió desde el principio que era el momento del Ejecutivo. Nosotros estábamos viendo al principio de esta pandemia algo relativamente parecido en algunos países de América Latina, que no lo vemos ahora, un mes después de confinamiento. Estamos volviendo a la polarización profunda, a las ideologías políticas que no nos dejan ver y progresar. Estamos volviendo a esta grieta. ¿Por qué es así? ¿Hay un entendimiento que vos nos podés dar desde el punto de vista de un politólogo para entender por qué nos abrimos ahora cada vez más después de estar tan unidos durante un mes? En América Latina, es la pregunta. En América Latina. Es que lamentablemente no te puedo dar una respuesta, te voy a dar dos. Y no te puedo asegurar que una de las dos tenga razón, aunque yo prefiero la segunda. La primera tiene que ver con las instituciones. Hay tres politólogas brillantes que hicieron una comparación de México, Brasil y Argentina. Y ellas sostienen que la diferencia en la respuesta se debe, primero, al tipo de sistema de partidos. Así el presidente tiene o no tiene un partido disciplinado que lo ayude a instrumentar su política. Contraste típico. En Argentina el peronismo es un partido muy poderoso y es el partido del presidente. En Brasil el presidente no tiene partido. La segunda característica tiene que ver con el federalismo. ¿Cuánto dependen los gobernadores del presidente? Y el hecho es que en México y en Brasil los gobernadores son más autónomos, mientras que en Argentina dependen más del dinero que coparticipa el gobierno federal. Y finalmente está la estructura del estado de bienestar. ¿Qué capacidad tiene el Estado para sostener a la gente a la que obliga a cuarentenar? Y aquí Argentina está en ventaja respecto a Brasil y sobre todo respecto a México. Pero esto es una respuesta, es una combinación de tres instituciones. La otra respuesta tiene que ver con la característica del presidente. ¿Y qué características tienen estos tres presidentes? AMLO en México, Bolsonaro en Brasil y Alberto Fernández en Argentina. Dos de ellos son llamados populistas. Y Alberto Fernández, aunque venga del peronismo y aunque Cristina Fernández de Kirchner sea su vicepresidenta, no es fácilmente encuadrado dentro del populismo. Es una persona que viste de otra manera, se comporta de otra manera, se comunica de otra manera, es más urbano. Y aquí justamente está la cuestión. En los centros urbanos hay un incentivo más fuerte para cuarentenarse, porque hay más contagios afuera y a la vez más capacidad de sobrevivir con dignidad adentro. En los grandes conurbanos, donde están los sectores con menos posesiones, con menos prosperidad, y en estos sectores a los que representan mejor AMLO y Bolsonaro, es más complicada la cuarentena. Y se le tiene quizás más miedo a perder la diaria, a perder la capacidad de ganar cotidianamente el ingreso, que a contagiarse. Y por lo tanto, la diferencia es a quién representan estos presidentes, a qué sectores. Si representan sectores urbanos, para los cuales la cuarentena es mucho mejor que la alternativa, o sectores suburbanos, para los cuales cuarentenar tiene un costo económico muy fuerte. Hablemos de la situación, por ejemplo, de Brasil, porque vos recién nombraste a Bolsonaro, que se lo ha criticado muchísimo en los últimos meses y especialmente las últimas semanas por cómo está manejando el tema de la pandemia. El expresidente Lula dijo hace pocos días que a raíz de todo lo que está sucediendo con la pandemia, Brasil está revalorizando la democracia. ¿Correcto o no? Yo tiendo a pensar de ese modo por lo siguiente. Hay mucha gente que teme que la pandemia lleve a la centralización autoritaria del poder. Pero lo que estamos observando en casos como Brasil y Estados Unidos es que hay una revalorización del control, no de la centralización. Hay presidentes que parecen caprichosos, como Bolsonaro y Trump, y hay gobernadores que los enfrentan. Y en el caso de Brasil, no solamente los gobernadores, los presidentes de ambas cámaras del Congreso, los jueces del Supremo Tribunal e inclusive algunos ministros de gabinete. Dos ya se fueron, uno echado por Bolsonaro y otro renunciado, Sergio Moro, el más prestigioso de todos. Así que lo que vemos es que el presidente, en el momento en que más intente ejercer un poder unipersonal, más trabas encuentra. Esto, creo yo, es una buena noticia a mediano plazo, porque en el corto plazo el presidente puede tener un incentivo para ser más autoritario. No sabemos lo que va a pasar en Brasil, pero Bolsonaro está dando discursos en frente de cuarteles del ejército, en los cuales llama a respetar la Constitución, marchando contra el Congreso y contra la justicia. Es decir, llama a respetar la Constitución violándola. En el corto plazo esto puede ser perjudicial para los controles constitucionales. En el mediano plazo me da la impresión de que el que se perjudica es el que trata de ser autoritario, es el mismo presidente, que tiene una sobrevida complicada, porque le queda solo un ministro de prestigio, que es el de Economía, Paulo Guedes. Perdió a Sergio Moro,
perdió a Mandetta, perdió al de salud, que tenía el doble de popularidad que él. Así que no tiene mucha margen. Y él lo sabe, por eso prioriza la economía sobre la salud, porque su estabilidad depende de que entregue resultados económicos. Y eso es lo que la pandemia no permite, y de ahí su desesperación. Podemos hablar un minuto de México porque también está en una situación especial, sumamente polarizado, han tomado su tiempo para discutir sobre las restricciones necesarias y es un país que todavía no sabe cuántos contagios hay. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? ¿Y sabe México la posición geopolítica que tiene como para estar teniendo estas discusiones en estos momentos de crisis? No soy especialista en México, pero lo que vemos es precisamente esto que decís, falta de información y un comienzo tambaleante por parte del presidente que aseguraba que iba a ir tomando medidas a medida que fuera progresando el problema, el contagio, pero mientras tanto se abrazaba y se besaba y no llamaba al distanciamiento social. Es decir, una conducta errática inicial, algún reconocimiento verbal de la ciencia, a diferencia de Bolsonaro que desprecia la ciencia, discursivamente AMLO se apoyaba en la ciencia, aunque hacía lo contrario. Y después, esta cuestión de que México es un país tan heterogéneo, con zonas relativamente pacíficas y zonas extremadamente violentas. Y eso significa que hay una cierta habituación a la muerte. Y México en esto es un país diferente de todos los demás, con el Día de los Muertos, con una tradición que trata de otra manera a la cuestión de la muerte, y por lo tanto quizás la contabilización o la subcontabilización es parte también de esta heterogeneidad tremenda y de esta relación con la muerte que en el resto de América Latina no se entiende fácil. Andrés, muy interesante lo que estás diciendo. Te tengo aquí como politólogo. Me gustaría personalmente preguntarte qué es lo que te preocupa a vos, cuáles son realmente los grandes desafíos en estos momentos en América Latina. Tenemos la parte económica, la parte de sanidad, que ya la tocamos un ratito. No quiero hablar con vos de sanidad, pero sí, ¿qué es lo que realmente preocupa? ¿Preocupa qué orden mundial va a haber después? No sé, decime vos. Sí. Es una gran pregunta, preocupa el orden mundial, pero América Latina no puede hacer nada al respecto. Va a ser una región con irrelevancia estratégica porque tiene poco potencial de crecimiento y poco potencial de daño. Lo que tendrá que hacer es adaptarse al mundo que venga, sea este cual fuere. Pero lo que sí puede hacer es lo relacionado con la estabilidad política. Vos mencionabas, la prioridad es la sanidad. Después viene la recesión económica, que va a ser enorme, catastrófica. Y de ahí, posiblemente, la inquietud social. La gente hace 4 meses estaba en la calle, en la mitad de América del Sur. Había llevado al derrocamiento de un presidente en Bolivia, al traslado de facto de una capital en Ecuador, porque no se podía sesionar en Quito, a que Piñera en Chile tuviera 6% de imagen positiva. Y si no había manifestaciones en Brasil es porque ya las había habido unos años antes con la destitución, que termina la destitución de una presidenta, y en Argentina por la expectativa de la alternancia. Cambiaba el gobierno, no hacía falta marchar contra el gobierno que estaba. Pero toda esa rabia que estaba en la calle, hoy está en cuarentena. Cuando se abre la cuarentena, la rabia vuelve a salir y se encuentra con más desempleo y más pobreza. Será necesaria mucha moderación política y bastante redistribución económica para estabilizar esa inquietud social que va a estar más que justificada y que puede derivar en inestabilidad política. Y eso sí, América Latina lo tiene que tratar ella misma, sus países, porque nadie lo va a hacer por ella. Y desde el punto de vista geopolítico, ¿se puede decir que América Latina es uno de los grandes perdedores de la pandemia o estoy siendo muy fuerte con nuestro continente? No, se puede decir, pero no lo podemos saber con certeza, por lo siguiente. Irrelevancia estratégica significa que el mundo no nos va a preguntar para dónde ir. Se van a acomodar las cosas en función de lo que hagan Estados Unidos y China, y en menor medida la Unión Europea y Rusia. Pero la irrelevancia estratégica no es necesariamente mala. Y te pongo los ejemplos históricos de las guerras mundiales. Por favor. Las guerras mundiales no se disputaron en América Latina. La América Latina fue irrelevante, tanto en la primera como en la segunda. Y fue una virtud, o mejor dicho, una bendición. Hay un músico argentino, Charly García, que dice, cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Si el mundo se rompe y nosotros somos irrelevantes para ese mundo turbulento, tenemos suerte. Entonces, de qué mundo venga después de la pandemia depende si es bueno o malo ser irrelevante. No estamos destinados a que las cosas salgan negativas, es la mitad del vaso lleno. La irrelevancia en un mundo violento es mucho mejor que ser relevante.
¿Y quién es relevante y irrelevante en América Latina desde el punto de vista de un politólogo internacional que vive en Europa y que está viendo bien de cerca cómo todos los países del mundo van a pedir dinero a los organismos internacionales? ¿Quién va a recibir el dinero? ¿Quién es importante en América Latina, Andrés? Bueno, en general, demografía manda. Donde hay más población, hay más producción, hay más consumo y puede haber más ejércitos. Los dos países grandes de América Latina son Brasil y México. Pero son países que nunca crecen mucho, nunca serán motor del crecimiento internacional. Y tampoco son una gran amenaza. Porque si hay algo que amenaza a los Estados Unidos, es la inmigración. Pero no es México la fuente de la inmigración. La inmigración viene sobre todo de América Central y México la frena. Así que en este momento México es funcional para la estabilidad de los Estados Unidos. No es una amenaza, todo lo contrario. Es alguien que coopera. Fíjate qué ironía, que hoy África es más relevante estratégicamente que América Latina por dos razones. Una, por potencial de crecimiento. Son muchos más los africanos y crecen más. En 2050 podrían ser uno de los motores del crecimiento global. O si les va mal, podrían ser uno de los motores de la destrucción europea. Porque ellos están cerca, se toman unas balsas, emigran, se refugian y hunden una región que ya es muy inestable. América Latina no tiene ni ese potencial de crecimiento, ni ese potencial de daño. Entonces, cuando nos miran, no ven mucho de nosotros. Y sobre todo, nos ven muy separados en este momento, porque no hay proyectos serios de integración regional en América Latina. Una cosita que puede interesar también. Hay tres tipos de países. Los desarrollados, los emergentes y los pobres, que son también llamados los menos desarrollados. La mayor parte de los pobres no están en América Latina. El único país pobrísimo de América Latina es Haití, sí, que no es tampoco relevante porque una isla, de nuevo, tiene poca capacidad de daño porque la gente está recluida. La inmigración venezolana es más desestabilizante para los vecinos porque son más venezolanos que haitianos y porque hay fronteras, entonces caminan y la cruzan. Haití está aislado. Los pobres están en África subsahariana y en parte de Asia. Y esos son los que probablemente se vean más beneficiados por el alivio de la deuda. Los países como Argentina, fíjate acá, Argentina es un caso rarísimo. Me interesa. Porque pide alivio de la deuda, porque está de las peores situaciones del mundo. Tiene una moneda que no vale mucho, no tiene crédito y está súper endeudada. Pero no es un país pobre, es un país emergente. Y al mismo tiempo integra el grupo de los 20, es decir, el club de los ricos. Argentina tiene características de las tres clases sociales que hay en el mundo. Tiene una situación económica que es de pobre, pero un PBI per cápita y un bienestar y un desarrollo que es de clase media, y está en el club de los ricos. ¿Cómo hace Argentina para perdonarse a sí misma una deuda cuando Haití y África y parte de Asia están mucho peor? Y esa es la paradoja de un país de clase media que se cree rico pero está como los pobres. Andrés, cuando abramos los diarios dentro de 3 o 4 meses, ¿hacia dónde vamos a mirar? Obviamente vamos a mirar hacia China, que nos ha demostrado que ahí comenzó la pandemia y que después, un par de semanas después, estaba implementando una especie de Marshall Plan para el mundo entero, para ayudar, donde Italia recibió ayuda, muchísimos países de Europa, también qué rol va a tener China y si vamos a seguir mirando hacia los Estados Unidos como estábamos acostumbrados antes a mirar. Vamos a mirar a los dos y yo sugiero que tenemos que mirar un poquito más allá. Por favor. Vamos a mirar a Estados Unidos porque sigue siendo el ancla del sistema financiero internacional. Ellos producen el dólar, que es la reserva de valor. Si uno quiere tener dinero ahorrado, quiere ahorrar en un lugar seguro, es el dólar la fuente segura. Y vamos a seguir mirando a China porque es un mercado impresionante y una fuente de inversiones. África, América Latina, pero también Europa necesitan mucho las inversiones y no solo las máscaras y los respiradores chinos. Pero mi idea es mirar un poco más allá en el Asia-Pacífico. No al lugar donde surgió el virus, más allá de que ya no es relevante donde surgió, ni al lugar que está ayudando. Y esto es un poquito más relevante, que China ayude, aunque a veces las máscaras lleguen falladas. Es al resto de Asia-Pacífico que manejó mucho mejor esta crisis y que es democrática, que tiene, comparada con Occidente, mucho menos muertos, mucho menos contagios y mucha menos disrupción económica. Por ejemplo, Corea del Sur, fundamentalmente, pero también Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Y lo interesante es que acá tenemos una variedad importante de regímenes políticos, de tradición y modernidad. Singapur es un estado nuevo, Japón es un estado antiguo, Taiwán es un estado no independiente, o mejor dicho, es independiente pero no reconocido. Hong Kong es parte de China, pero tiene un sistema administrativo especial. Sí. Corea del Sur es un país independiente, con todas las de la ley.
pero enriquecido en las últimas décadas. Es decir, que no es como Japón. Así que de esta variedad podemos aprender mucho. Y lo que podemos aprender sobre todo, diría, es el trípode de capacidades estatales, disciplina social y sistemas productivos cohesionados. Eso los ayudó a combatir tanto el problema sanitario como las derivaciones económicas. Pero podemos transportar esto a nuestros países en América Latina, porque muchos preguntan, uno da entrevistas, vos das entrevistas, yo doy entrevistas y siempre escucha, bueno, pero la disciplina en Europa, las instituciones en Europa, entonces uno queda viendo como una redundancia continua de las discusiones en América Latina, que no hay una progresividad. Entonces se está discutiendo cuándo y se está discutiendo cómo se va a hacer, pero no se sabe bien, entonces es como que uno no se mueve, como que todos los días son más o menos lo mismo. ¿Se siente así también? ¿Cómo lo ves vos? En este momento el mundo es un laboratorio de ensayos a cielo abierto y todos los países están experimentando, pero sobre todo los países occidentales, y acá estamos aunados los europeos y los latinoamericanos, porque los africanos y los asiáticos viven de epidemia en epidemia hace por lo menos 2 décadas. Sí. Todas las epidemias se originan ahí, el ébola y el SIDA en África, MERS en Medio Oriente, el SARS y todos los coronavirus, gripe aviaria y suina, de los porcina, en Asia, Asia Pacífico. Así que hace 20 años que nosotros vemos orientales en los aeropuertos con el barbijo y que vemos que ellos tienen medidas de distanciamiento social que no hubiéramos sabido que eran eso, No. que en parte se condicen con sus tradiciones ancestrales. Hay mucho que aprender de sociedades que tienen las características que te decía antes, de los estados, sociedades y mercados, pero además la experiencia con las epidemias. Acá, en Europa hay algunos que hicieron las cosas bien, pero me parece que tenemos que mirar a Asia si queremos hacerlas mejor. Y creo que es ahí donde están mirando los casos exitosos europeos, incluyendo Alemania. Muy, pero muy interesante lo que me estás contando. Ya está terminando la entrevista. Lamento mucho, el tiempo pasa muy rápido. Gracias por este tiempo y por estas explicaciones para poder tener una idea hacia qué mundo nos estamos moviendo y si realmente el mundo va a cambiar. ¿Vos creés que la política va a cambiar? ¿La forma de hacer política, Andrés, después de esto? Yo soy escéptico sobre los cambios de naturaleza. Sí creo en los cambios de actitud, pero el ser humano y la naturaleza del poder seguirán siendo parecidos. Lo que creo que va a suceder, y acá no todos están de acuerdo, hay gente que piensa que nada será igual. Yo creo que todo será más rápido, que esta pandemia acelera tendencias preexistentes, que el futuro va a llegar antes, pero no va a cambiar de dirección. Y esas tendencias tienen que ver con la transición hegemónica, menos Estados Unidos, más China, muchas tendencias o dinámicas de fragmentación dentro de la Unión Europea, y después en lo personal, mucho más trabajo a distancia, mucho más comunicación telemática y mucho más, espero yo, conciencia de los riesgos de esto. Porque todos dependemos ahora de la tecnología. Imagínate que un virus digital puede hacer mucho más daño que un virus biológico, porque puede hacer que se descomponga toda esta comunicación que tenemos, que desaparezcan nuestros ahorros, que están en algún lugar digital, desaparezcan nuestros recuerdos, porque nuestras fotografías están en la nube, nuestras historias clínicas, y que el médico no sepa qué alergia tenemos cuando vamos a ser tratados. Es decir, que esto nos torna mucho más dependientes y mucho más frágiles todavía que nuestra condición biológica. Dependemos mucho de la tecnología. Es importante que evitemos las fragilidades tecnológicas que ya supimos superar biológicamente, porque el hecho de que estemos vivos significa que la humanidad se adaptó bien a las epidemias. Pero el Claro mundo que que sí. estamos inventando no lo conocemos también. La tecnología puede decidir elecciones, ya lo vimos en las últimas en Estados Unidos. Si tenés un presidente para elegir, ya que haces políticas comparativas públicas en América Latina, sos argentino, no tiene que ser argentino, un presidente para realmente recomendarlo algo donde vos sabés que se te va a escuchar y que va a hacer la diferencia, esas palabras que vos vas a decir. ¿A quién sería y qué son esas palabras? Yo tengo una debilidad por el Uruguay. Y no es tanto por el presidente que está ahora, o porque estaba antes o por los anteriores. Uruguay es una sociedad con un nivel de civilización política que llama muchísimo la atención. Ellos empezaron con un acuerdo político importante, con un spot publicitario increíble en que el presidente y los candidatos que habían sido derrotados iban hablando uno por uno, contando por qué tenían que enfrentar juntos esta amenaza. Y están teniendo por ahora excelentes resultados. Y esto me parece importante. Tu pregunta es buenísima. ¿Qué presidente destacaría? Yo destaco una sociedad, la sociedad uruguaya, que produce presidentes que acuerdan con los anteriores, con los posteriores, con los derrotados y con los vencedores. Es una sociedad que todavía tiene un déficit. No tuvo presidentas. Va a llegar a la civilización el día que la paridad también se manifieste en este nivel de acuerdo social extraordinario.
Andrés Malamud, muchísimas gracias, una entrevista, una charla esperanzadora, muchísimas gracias, que sigan, no quiero decir que sigan los éxitos, pero que sigan los buenos análisis para que nos podamos entender mutuamente fuera de fronteras y teniendo por primera vez en miles de años los mismos problemas, los mismos miedos, las mismas angustias y quizás todos nosotros las mismas esperanzas. Muchísimas gracias, Andrés Malamud, saludos a Lisboa. Muchísimas gracias, fue un enorme placer, cuando quieras. Un enorme placer, gracias. Ha sido una entrevista más en Aquí Estoy. Hasta la semana que viene hemos estado con un investigador politólogo de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, y los quiero invitar a que sigan su cuenta de Twitter, es realmente muy interesante toda la información que sube y por supuesto no se olvida de nuestra América Latina. Claro que no. Adiós, muchas gracias. Siempre. Adiós, chao.